A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 18 de julio del año 2024, desde el paralelo 35, donde este jueves es relevante, tratando de entender este nuevo desorden mundial, nunca mejor dicho la palabra desorden, en este espacio que muy generosamente nos han dejado para que nosotros expresemos nuestra visión sobre hacia dónde está girando el planeta. Un espacio de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Agradecemos a, por supuesto, Oscar Romero y Felipe Penades, que están del otro lado del vidrio, y nos sumergimos en este nuevo capítulo de La Hora Global. Y estamos, como algunos jueves nos ha sucedido, con la presencia aquí de Ricardo Barbosa, a quien agradecemos su compañía. A veces agradecemos sus debates y a veces agradecemos que esté de acuerdo con nosotros. ¿Qué estás? Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, oyentes, televidentes. Allá, detrás del vidrio, la zona noble de Oscar y Felipe. Y gracias, porque para que la gente entienda un poco, gracias por la oportunidad de invitarme los jueves a poder charlar de estas temáticas que, si bien a veces me invitan en algunos lugares, como decías al principio, acá podemos darle la continuidad a un montón de cosas y a visiones que normalmente pasan por alto porque de repente no tienen, vamos a decir, mucho pegue o mucha publicidad o nombres estridentes. Como cuando escuchamos que lo vamos a hablar, lo que fue el atentado, el intento de asesinato de Trump, que algunos lo clasificaban de magnicidio. Muy bastardeada la palabra, espero que la reserven para realmente un magnicidio de alguien que realmente haya por lo menos colaborado con la humanidad, porque acá obviamente que estamos todos en contra de cualquier tipo de violencia, y más de este tipo así de asesinatos, porque el tirador, antiguamente, había los problemas que se tenían normalmente en la sociedad, era con los veteranos que venían de combate, que normalmente venían con problemas psicológicos, y hubo una época bastante complicada después de Vietnam. Sí, votó una generación en Estados Unidos. Exacto. Eso, los Estados Unidos, después de la invasión en Panamá, tomó en cuenta de eso y empezó a tratar de minimizar. Y ahora tenemos el problema, como pasó con este muchacho de 20 años, que muchos metidos en la red, en los juegos, en esa realidad virtual, como le dicen algunas, que en realidad es fantasía, no es realidad, confunden esa fantasía con la realidad y no disocian lo que es la fantasía de la realidad, y esa fantasía pasa a ser las 24 horas su realidad y llegar a ser lo que intentó hacer. Ahora, perdón, Ricardo, porque a veces tenemos, no digo que tengamos un guión, pero tenemos algunas ideas sobre lo que hablar, sobre qué va primero, qué va después. Tenemos a veces una aproximación a los temas, pero la forma en que decís las cosas a veces me provoca hacerte una intervención. Por favor. Y al final parece que nos vamos por las ramas, pero tiene que ver. Fíjate cuántas aristas tiene un lobo solitario que lanza un tiro a un estadista. La Primera Guerra Mundial empezó por eso. Claro, te hago un paréntesis. Grompone acá, en una tertulia, él explicó lo que era el sistema, la educación laberíntica. ¿Qué quiere decir eso? Vos empezás un tema y a veces te empezás a derivar a otros. Bien. Que colaboran en el tema principal, y el gran
la gran capacidad que tenés es de no irte, pero colaborar con Le voy a temas. decir a Grompone que no solo tengo problemas para llevar con él algún tema de alguna mesa, sino que además le lava la cabeza a la gente que viene a hablar conmigo acá. Bueno, no, está bien lo que dijiste, está bueno, porque son cosas que no se han hablado, es decir, qué lejos están los gobernantes del pueblo en general, de la persona común, pero qué cerca está la persona común de generar efectos enormes con acciones pequeñas, por decirlo de esa manera. Me refería a la Guerra Mundial porque desde el punto de vista histórico pero a ver, es sintomático. este siglo XXI, Shinzo Abe, Eslovaquia, el primer ministro de Eslovaquia, en fines del siglo pasado, 2 atentados a Gerald Ford, Reagan, Kennedy mismo. Kennedy mismo, el hermano de Kennedy. Los dos Kennedy. Entonces, ¿por qué no vamos a tratar el tema? Porque por ahora es un problema interno, claro, que como lo pueden, muchos lo deben seguir, la frase es, siembra vientos y cosecharás tempestades, porque hay una retórica desde hace ya un tiempo muy fuerte, que si bien este era del sentido contrario, pero genera efecto en los dos. Y a nosotros, en nuestra temática, nos preocuparía si estuviera en el cargo. Sí, Al no estar en el cargo... Yo quería desmistificar eso porque una de las preguntas que me hicieron en varios lugares es: ¿un atentado contra Trump, esto puede cambiar todo? No. Y yo lo que contestaba es, en realidad lo que está haciendo es asegurar que pase lo que era probable que pase. Es decir, de alguna manera potencia. En este momento Trump está, no sé si su discurso es ahora o en unas horas, cerrando la convención republicana. Sí. Ya llegaba. Y ha logrado que su vicepresidente, que lo odiaba hace unos pocos años, ahora lo ama. Que le dijo Hitler en algún momento. Pero él llegaba a esta convención con el caballo del comisario, ahora llega con el caballo del comisario, las llaves de la celda y la comisaría a su mando. Es decir, de alguna manera aceleró un poco ese proceso. Desde el punto de vista geopolítico global, Trump va a hacer lo que él piensa que tiene que hacer, o lo que quiere hacer. Trump es otra discusión aparte, y el mundo ya está preparado para que Trump esté allí. Muestra de ello son posicionamientos de Putin, un viaje de Orbán a Moscú, la reunión de la OTAN acelerando la firma, y Biden acelerando la firma de los cheques para Ucrania, porque saben que después de noviembre puede no haber más cheques. Yo diría dos cosas para cerrar, porque si no se nos va a ir el programa, como dicen, el tiempo es tirano. Sin duda, su cabeza trabaja en la explotación de la parte visual. ¿Por qué digo esto? Porque si miran cuando fue el atentado y la gente de servicio secreto lo lleva al piso, cuando lo levantan, se lo querían llevar y no se lo podían llevar porque tenía en la cabeza que tenía que levantar el puño y gritar. Sí. Porque esa es la foto icónica, sin duda va a ser de este año. Eso por un lado. Y por el otro lado, todo lo que estabas hablando, que ya hubo un susto con su primer presidencia, se está hablando de que ahora lo que habría alrededor de Trump son grupos de contingencia, grupos para contenerlo en distintos temas, para que no haya escapadas, como pasó, me voy de la OTAN, y que no le avisó a nadie. Porque si bien puede ser muy mediático todo eso, internamente, económicamente en los Estados Unidos puede generar un efecto grave. ¿Tú decís que puede venir un Trump más respetuoso del equipo? No sé si es respetuoso, pero lo van a tratar de jugando más en equipo. Claro, porque por buscar la publicidad, estar en la tapa, puede ocasionar un daño muy grande, no para afuera, sino para adentro. Entonces, y lo otro, no se olviden de que en Estados Unidos vota aproximadamente la mitad de la gente. Sí, o sea, correcto. Y la mitad de esos votos todavía van al partido ganador. Exacto. O sea, no se sabe qué, con todos los problemas que tienen los demócratas, pero qué movida podría haber de atraer gente que normalmente no vota por el miedo de lo que pueda pasar. Es cierto. No es un programa de política, pero para redondear el tema de Trump y Estados Unidos,
algunas buenas noticias y otras malas para el Partido Republicano. La buena noticia es que el vicepresidente está elegido como para seguir un legado. Claro. Por edad y por pensamiento. Claro. Sí, ya está el relevo. Y lo que no sería tan buena noticia, aunque parece contradictorio lo que voy a decir, es que el Partido Demócrata está en la peor de las situaciones para el Partido Republicano. Es decir, el Partido Demócrata, luego de esta elección, quemó todas las naves, arranca de cero. Y eso no es bueno para un adversario porque no sabe lo que se le viene. Es decir, si el Partido Demócrata siguiera, o viéramos un Partido Demócrata que sigue meses y años con la presencia de una Hillary Clinton de vuelta, con, de alguna forma, Biden tratando de hacer algo, los mismos políticos de ahora pergeñándose allí, perpetuándose allí, diríamos, bueno, sabemos que es más de lo mismo. Ahora, si arranca de cero el Partido Demócrata, no nos sorprenda que luego de la elección este año o el siguiente empiecen a surgir representantes o candidatos jóvenes, sí, como perfil, sí. Y es muy difícil de combatir lo que no se conoce. Del 20 de enero del año que viene, a los 2 años ya hay elecciones internas, o sea que ya hay una movida. Pero vamos a cortar ahí, porque tenemos un montón de noticias cortitas que a la gente le va a gustar. Por ejemplo, tenemos a nuestros amigos chinos haciendo maniobras en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. Mandaron varias unidades de paracaidistas, están entrenando. Se ve que no había otro lugar para entrenar que justo al lado de... Contradice un poco la prudencia que habían tenido hasta ahora, ¿no? Sí, pero es un entrenamiento. Alemania expulsa a Huawei y la empresa JWT, China, sí, de comunicaciones, en la parte de 5G. También hubo 3 detenidos por espiar para China en Alemania. La Alemania está con todas las pilas. ¿Se está suicidando o se está alineando? No, yo creo que, y nosotros lo hemos hablado acá, Alemania, aunque le cuesta reconocerlo, cometió un error estratégico muy grande de ser ahora dependiente de China de un montón de cosas. Y volver atrás no es dar los pasos atrás, es reconstruir lo que destruiste. Y después tenés el problema en los recursos humanos, que si tenés recursos humanos para poder utilizar en esas materias. Bueno, seguimos. Estados Unidos endurece las normas para el acero de China porque estaba entrando vía México. Le sube un 25% sus aranceles, y al aluminio un 10%. Sigue en Estados Unidos sin hacer una subida general de aranceles, sin hacer sanciones. Es tipo guerra selectiva. Es puntual porque están imbricados. Ahí va. Nuestra amiga Mónica van der Leyen... Úrsula van der Leyen. Sí. Como hablamos el programa la vez pasada, a ver, el problema político de Estados Unidos, y abro este paréntesis, lo dijimos en el programa cuando hablamos de las elecciones europeas, es el bipartidismo. Europa no tiene ese problema. ¿Lo ves como problema eso? Para muchos es una fase de estabilización política y es una de las grandes causas de sistemas que se perpetúan en el tiempo. Lo que Justamente pasa que Estados Unidos ha sido siempre el ejemplo. Sí, pero el bipartidismo puede llevar a la polaridad y el multipartidismo no. Ajá, bien. Entonces, bueno, por eso puede dar para un programa. Nuestra amiga Úrsula, sí, que vos la otra vez hablabas y hablábamos acá, representando al medio, bien al medio, consiguió 51 votos más de los que necesitaba, 401 votos de 707, y sigue representando a la Unión Europea por 5 años más. Para sorpresa de muchos. Para sorpresa de muchos. Hubo un atentado allá en Kaliningrado, la tierra de Kant, entre Polonia y Lituania, esa es parte rusa, a un portamisiles ruso, no se sabe por qué, se empezó a prender fuego. La propaganda dice que fue un ruso convertido a ucraniano. ¿Pero es un atentado? El barco quedó fuera de servicio. Bien. Después lo otro, la inteligencia norteamericana le informó a la inteligencia alemana y evitó un atentado contra el CEO, o sea, el presidente ejecutivo de Rheinmetall. Rheinmetall es la principal constructora de tanques, armamentos, tiene ahora fábrica en España, va a instalar una en Ucrania para construir, y bloquearon un posible atentado de nuestros amigos del tío Vladimir. Y para ir terminando estas pequeñas noticias, otra cosa que nosotros hablamos cuando hablamos de economía de guerra y un montón de cositas de esas, el New York Times la otra vez publicó
que el 20 de junio, hace poco, la Casa Blanca anunció que suspenderá las entregas a los aliados de misiles del sistema Patriot. ¿Por qué? Porque no pueden abastecer todo. Así como de los sistemas separados llamados NASAMS. Y que dirigirá los envíos a Ucrania. La Lockheed Martin Company, que fabrica el misil Patriot, está trabajando para aumentar la producción, que lo hablamos también, los problemas de producción, que pasaba de 500 por año antes de la invasión, subió a 550 y esperan que en el 2024 puedan llegar a esos 550 y 650 en 2027. La estimación del equipo... Como tu estimación es que la guerra va a seguir en el 2027, sí, todo sí, esto va a encontrar su lugar. Pero aparte, esto es como lanzar una bola hacia abajo. Sí. Termina la guerra y la bola sigue rodando. Bueno. A ver, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial le llevó más de 2 años parar toda la lógica de producción de guerra. Y todos estos equipitos, como lo hablamos acá, están a un costo de oferta de $400 millones cada uno, sin los misiles, donde cada misil vale $4 millones, y si los comparamos con los F-35 valen $100 millones, y tenemos el problema de abastecimiento. Otra noticia última, y esta sí que puede... ¿De quién viene? Del que fue el jefe de Estado Mayor británico, que se retiró hace poco, y advirtió al Reino Unido que se debería preparar para un conflicto global estilo Tercera Guerra Mundial para los próximos 5 años, ya que los nuevos aliados del eje, dice, están más interconectados que lo que estaban los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Que no lo estaban mucho. Pero en este momento sí. Prevé una recuperación de Rusia de 5 a 10 años, y ese nuevo eje Rusia-China-Irán podría empezar a funcionar, obviamente condicionado a las decisiones políticas que tome la Unión Europea de rearme, equipamiento, bloque, OTAN, todo eso. Pero lo tomé porque hasta hace un mes era el jefe de las Fuerzas Armadas británicas. Asistimos al velorio del estado de bienestar. Que después, ahora cuando arranquemos con nuestra charlita, pero lo tiramos ahí. Trajimos unas lindas gráficas para la gente que lo puede ver. El que lo escucha, recomendamos que lo vea, porque a través de una charla que dio el politólogo Andrés Malamud para una facultad, tomamos una parte de eso y algunas otras fuentes de información, hicimos una síntesis para que más que nada no aburrirlos, pero para interesarlos y para que busquen más y puedan informarse. De acuerdo. Eso arrancamos, Ricardo, en 2 minutos, luego de estar deseándole a la audiencia que tome nota de los avisos o de las recomendaciones comerciales que les hacemos. Y que tengan un muy buen día de la Constitución, que es el pacto social de nuestra sociedad para poder convivir, y que tengamos una Constitución liberal. ¿Qué quiere decir? Que el primer precepto es preservar la vida de las personas. Cuidado con el término liberal hoy en día. Ya volvemos, amigos. Buenas tardes, amigos. Seguimos en la tarde de Radio Mundo. Sí, nuestros informantes nos siguen tirando información. 2 informaciones más. Nuestros espías nos están diciendo. No creo que podamos conseguir respuesta de las autoridades correspondientes. Ha salido en algunos lugares, medios de prensa, que el primer ministro chino tuvo una ACV. Veremos qué pasa con el tiempo. Y la expulsión de una altísima autoridad del Ministerio de Defensa chino, nunca se sabe por qué, si es por problemas internos, pero no. Cerramos el capítulo informativo. Aguas agitadas en el Indo-Pacífico. Exacto. Bien, ahora sí entramos a lo que pretendíamos abarcar hoy, que es una especie de evaluación de lo que se viene. Sí, la presentación de Malamud la voy a citar para que la gente, si quiere buscarla, dura casi 1 hora. Un mundo turbulento, transición de poder o entropía. Ahora después vamos a decir que lo que es entropía. Prácticamente lo que vamos a hablar nosotros es ese cuestionamiento que tantas veces se ha dado, es qué ha pasado después de la caída del muro, porque muchos hablaron de un mundo unipolar, nosotros lo hemos hablado acá, también esbozamos la posibilidad de mundos multipolares, básicamente antes de la guerra de Ucrania se veían como 3 polos, Estados Unidos, China, Rusia, Unión Europea, ahí un bloque, y ha pasado el tiempo
y lo que ha quedado, bueno, Rusia con esta guerra en los hechos no demostró lo que se pensaba que era, porque se suponía que era la segunda potencia militar del mundo y no lo demostró. Entonces, ese mundo unipolar que habíamos visto salir del final de la Guerra Fría. fin de la Guerra Fría, o para muchos el fin del segundo capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué queda Estados Unidos y quién sale a enfrentarlo? A esa gente que siempre la mencionamos, que andan por allá lejos, por el Indo-Pacífico, nuestros amigos chinos. Uh-huh. Entonces, si empezamos a ver las diapositivas, que nosotros acá... Sí, le pedimos a Felipe la primera. Ahí va. Esa es parte de la primera. Ahí va. Ahí lo que estamos planteando, a ver, en geopolítica, las masas humanas son fundamentales. Después hay que ver el nivel de capacitación o preparación. Pero nosotros estamos viendo una diapositiva donde aparece un círculo enfocando India, China, toda esa zona del Pacífico, donde prácticamente los recursos humanos que existen ahí y que dan la posibilidad de hacer un montón de cosas, desde ejército hasta fábricas, hasta fabricaciones de bajo costo, hasta poblar lugares, lo que quieran, se necesitan seres humanos. Y la mayor crecimiento de zonas de seres humanos y concentración de seres humanos es en esa zona que casi tienen 1/3 de la población total. Sí. Podemos pasar a la otra. A lo que nosotros... Hablando de población, ¿no? Otro elemento que no sería Asia en este caso. No, pero ¿qué pasa? Si uno mira, que a vos te gusta mucho la historia, históricamente hablando, el polo de desarrollo de conquista para el resto del mundo fue Europa. Porque Europa tenía en esa época una concentración de población, no solo de conocimiento, de infraestructura, de desarrollo, que era mucho más potente que cualquiera de los otros continentes. Y en esta diapositiva se compara la población de Europa con lo que era un continente emergente en ese momento, principio del siglo XX, que recién había sido ocupado en el imperialismo de fin del siglo XIX, y donde Europa, la población de Europa equivalía a 3 Áfricas. Si saltamos 93 años después, a 1993, la población de Europa, África la iguala. Uh-huh. Pero si pasamos al 2020, o sea, 4 años atrás, la población de África son 2 Europas. Y para el 2047... Ahí me quiero detener un segundo. O sea que en 27 años, podríamos decir que en 27 años del 93 al 2020, ¿sí? Sí. África duplicó su población. Sí. Y del 20 al 47... Duplicó con relación a Europa, ¿no? Claro, y del 2020 al 2047 va a volver a duplicar. Va a volver a duplicar. Entonces, ¿cuáles son uno de los problemas que se plantean? China, India, tiene el problema poblacional también, pero tiene lo que se llama, son estados controlados, de desarrollo humano, pero controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Que el habitante del lugar es contenido por el sistema, llamado sistema, el Estado, las empresas, oportunidades laborales, aunque haya pobreza, pero está contenido. Y el problema de África es que no está contenido. No hay sistemas estables. Entonces, esa población que va naciendo, generación tras generación... A ver, yo estuve 1 año y medio en Congo, entonces hablaba con los viejos del lugar, que eran gente de mi edad, eran de 40 y poco de años, eran los viejos, y todos habían tenido 10, 12 hijos. ¿Por qué? Porque sabían que vivían, para los 20, 20 y poco años, 3 o 4. Sí. Y aparte era la posibilidad de ese paterfamilia, de que a futuro, cuando fuera anciano, uno de los hijos o varios de los hijos lo pudiera cuidar. Entonces, esa explosión demográfica... Ahora más adelante, cuando vayamos al que estoy viendo que tenés por allí, un gráfico de la transición demográfica, vamos a retomar eso que dijiste, Exacto. porque explica muchas cosas y explica ciclos que Claro. la gente a veces no tiene en su conocimiento y que dan cuenta de por qué estos cambios demográficos en el planeta. Seguimos ahora. Y aparte,
lo que origina es que, si bien Occidente en todo el periodo de la conquista se expandió, era el centro del Occidente y la periferia era todo lo que estaba alrededor, África, Asia, India, América Latina, hoy se ha revertido la situación, porque Europa pasa a ser periferia de India y de China. Y nosotros éramos periferia de Europa y ahora somos periferia de la periferia. Sí. O sea, América Latina está muy lejos de todo. Y el otro tema poblacional es que África, al tener estas explosiones demográficas, es la principal amenaza de estabilidad para la Unión Europea debido a la migración, que lo vemos prácticamente todos los días en los medios de prensa internacionales y no tanto en los locales. Ok, seguimos con la próxima. Que Entonces, sería la 3A. Bueno, acá lo que estamos, obviamente todos estos niveles de recursos humanos, tecnología y desarrollo, porque la diferencia del mundo actual es que los avances tecnológicos van de un lado al otro mucho más rápido. Por ejemplo, vos haces un diseño de lo que sea, en California, Silicon Valley, y lo mandás por un clic de computadora para que te lo hagan en India, en China, en Vietnam o en cualquiera de esos lados. Entonces, las curvas que nosotros vemos acá son desde el año 1990 y lo que son los crecimientos económicos de lo que se llama Occidente, que es Europa, Estados Unidos, con Japón. Sí, hay que ahí explicar, Ricardo, es muy cortito, porque me ha pasado de dar cursos sobre geografía humana y económica, pero también sobre economía en general. Y una de las explicaciones, perdón, una de las explicaciones que se maneja cuando se habla del Producto Interno Bruto es que implica toda la cantidad de bienes o el valor de los bienes que comercia un país. Como esas frases terminan siendo muy vagas, y uno empieza hablando de importaciones, exportaciones, consumo, ahorro, etcétera, hay que empezar a pensar esto porque es un numerito, como la actividad de ese país, el valor de la actividad de ese país. Perdón que me vuelva vago en esto, No. porque ahora vas a hacer una comparación donde sucede eso que tú decías recién. Hay un producto que es fabricado en China, pero quizás es diseñado en California. Claro. ¿Ah? Pero eso va a engrosar el PIB de China. Claro, Entonces, engrosaría a Estados Unidos en qué, en el valor empresarial exacto, que cotiza en bolsa. Ahí está. Aunque Entonces, no haga un teléfono. por eso, entonces ahora sí, yendo a la comparación, le pido a Felipe volver a esa, tenemos el arranque de esa gráfica en una especie de naranja que dice Norteamérica, Europa y Japón. En 1990... En un 60%. ¿Qué es un 60%? El PIB de ese grupo de países era el 60% del PIB mundial. Del PIB mundial. O sea, el nivel de actividad de esos países marcaban la tendencia de la actividad mundial porque las 3/5 partes se daban allí. Sin embargo, en Asia teníamos un 15%, arrancamos por ahí abajo, ¿no? Claro. Sí, un 15%. Y estamos después del 2020. Y ahí las curvas se cruzan en el 2018, entonces Asia en conjunto produce más que Occidente, Europa, Norteamérica y Japón. ¿Y por qué es interesante este punto? Porque a través de estos datos nosotros podemos justificar si hay un mundo unipolar, bipolar o multipolar. Porque para que sean polos, no solo tiene que tener un poder, vamos a decir, intelectual, tiene que tener un poder palpable y de hecho, que son recursos humanos, producción, tecnología, desarrollo, influencia en el entorno, población, porque lo hemos hablado muchas veces, uno de los problemas que tiene Rusia es que las tasas de natalidad... A ver, la síntesis es los países ricos y en buen vivir las tasas de natalidad son bajas. Los países subdesarrollados y con un sobrevivir, las tasas de natalidad son muy altas. Y eso le genera posibilidades a uno y problemas a los otros. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico y le pido a Felipe que nos quedemos ahí un poquito. Si tú me permitís, quisiera darle la explicación del tema porque necesito que la gente lo piense como ciclos. Es decir, estamos hablando de
por ejemplo, de que durante la globalización se enviaron a Asia, particularmente a China, muchos productos para ser manufacturados. Dice la leyenda urbana, que lo cual es cierto, que debido a sueldos bajos que se pagaban en ese país, y por lo tanto los costos de los productos eran muy bajos porque tenían sueldos bajos en su construcción. ¿Qué sucedió con China? Bueno, hoy China no tiene sueldos bajos. Hoy si fabricamos algo en China tenemos un nivel de sueldos muy superior al de los años 90, de los años 2000, de 2010. Y de hecho muchas de las fábricas que antes hacían cosas en China se han ido y se están yendo, por ejemplo, a la India. Hay un nivel de desarrollo de los países que eleva el nivel de salarios, que además afecta a la demografía, y lo vamos a explicar ahora, pero también hace que esa migración de empresas de un lugar hacia otro buscando los sueldos bajos vaya cambiando de lugar. Por eso hay fábricas que hoy están en India cuando antes estaban en China. India se desarrollará, crecerán sus salarios y se irán a otro lado. Por eso hoy muchas fábricas de la industria automotriz están en México, por ejemplo, que antes estaban en China y estaban en India. Entonces tenemos allí un elemento de movilidad de las inversiones y de la producción, que es poder, ¿no? Pero también la demografía. Allí tenemos un gráfico donde tenemos básicamente, tenemos un gráfico donde tenemos la evolución de África, la evolución de Asia y la evolución de América en cuanto a población. Y Europa. Abajo. Y Europa. Ahí está. Existe, no está allí, pero existe algo que se llama un gráfico de transición demográfica. Sucede con los países a distinto ritmo, en distintos momentos históricos, que un país poco desarrollado tiene, de hecho, una alta mortalidad, es decir, tiene una esperanza de vida alta. Tiene también una alta natalidad, y ahí tenemos lo que tú acabas de describir. Hay una alta natalidad en muchos estados africanos por muchas razones. Una de las razones principales es la que tú dijiste, hay que tener muchos hijos porque no sabemos cuántos quedan, seamos francos, sí, es así, porque es crudo, pero es la realidad. Como la tasa de mortalidad es alta, claro. Cuando después de determinada edad se nos muere. Claro. También es cierto que tienen una alta natalidad porque el costo de la vida, el costo de mantenerse vivo en algunos países que tienen su desarrollo y que viven en climas favorables como mucha parte de África, no toda África es desierto, tú lo sabes, hay lugares que son paradisíacos en África, hace que sea muy fácil sobrevivir con poco. Sí. Y además, como no son desarrollados, tampoco tienen requerimientos de vida, es decir, no necesitan una vivienda con un desagüe, con que no deje pasar la humedad y que tenga un piso para poder vivir. Y aparte es una fuerza laboral que, si quieren buscar un ejemplo en el Uruguay, vayan a la época Varela, cuando la policía iba a buscar a los niños a las estancias, que no los dejaban ir porque trabajaban en la estancia. Claro. Y ahí tenemos esta circunstancia demográfica que es paradigmática y siempre sucede. Esto tómenlo como ley y va a explicar esto que dice Ricardo de África. Pero también va a explicar por qué otros países ya no están ahí. Con una tasa de mortalidad alta y una tasa de natalidad alta, pero la tasa de mortalidad más baja que la natalidad, porque los hijos son muchos, y la población empieza a crecer. Tenemos un ascenso de la población. Claro, están naciendo muchos más de los que se mueren. Aunque los que se mueran a los 40 años, no importa. Nacen muchos más. Empieza a crecer la población. Y empieza a crecer la población y empieza a darse un desarrollo. Todo esto vale si el país se desarrolla, si no, no vale. Pero se desarrolla porque el mundo desarrollado, después de la primera globalización, después de las revoluciones industriales, después del empuje del capitalismo, ha llegado el desarrollo a todos lados. Para bien, para mal, en cataratas o en cuentagotas, no importa, pero ha llegado. La mortalidad empieza a bajar. Es lo primero que empieza a bajar. ¿Por qué? Los viejos se dejan de morir, porque empieza a haber más medicamentos, la expectativa de vida empieza a crecer y empieza a bajar. Y enseguida que empieza a bajar la mortalidad, sigue creciendo obviamente la población, hasta que llega un punto donde ese desarrollo impacta más abajo, que es lo que les pasó al Uruguay en el 2005, 2006, 2007, por allí, y en el 2012, que hubo una especie de política social al respecto. Es que la mujer ingresa al mercado de trabajo y empieza toda una forma de pensar la vida diferente, donde la mujer planifica su familia. Planifica la llegada y retrasa la llegada del primer embarazo.
Entonces, luego de que cae la mortalidad y la población estaba empezando a crecer porque la natalidad seguía alta, empieza a caer la natalidad. Y cuando ambas cosas empiezan a ser muy bajas, es decir, poca mortalidad, pero muy poca natalidad, la población empieza a entrar en una meseta y luego puede llegar a decaer. Ejemplos: en decadencia, Estados Unidos, Europa, el propio Uruguay. Nos acabamos de enterar por un censo de que tenemos menos habitantes. Y sucede por eso. Ejemplos de estar en la meseta, en este momento China está estancando su crecimiento poblacional. Sí. India está llegando, está un poco más atrás, pero quien está en pleno ascenso con una tasa de mortalidad cayendo y una tasa de natalidad todavía alta, sí, es África. Sí, en la gráfica vos podés ver que, por ejemplo, dice, Asia va a tener su máximo crecimiento en el 2055. América Latina lo va a tener en el 2061. Pero América Latina, a ver, estamos hablando que va a llegar en el 2061 a 1.100 millones de habitantes, cuando Asia, en el 55, o sea, 6 años antes, va a andar en los 5.200 millones de habitantes. La curva de África va a caer después. Es más lenta, pero sigue creciendo. Para el 2100 va a estar en 4.000 millones. Y Europa está planchado a 500 millones, que viene prácticamente desde la salida de la Segunda Guerra, y para el 2100 o sea, lo mismo. El desarrollo en los países y en los continentes marca el comportamiento de la natalidad y la mortalidad, y por lo tanto marca el comportamiento de la demografía. Y eso, como tú dijiste hoy, que lo que hiciste atar, y para mí me parece recontra valioso, perdona que te interrumpa, pero te quiero alabar, es el hecho de que la demografía termina marcando las relaciones de poder. Claro, entonces, a ver, el problema, y uno de los programas acá nosotros lo hablamos, que decíamos mantequillas o cañones. Sigue siendo esa la pregunta. Claro, es la decisión de los estados qué hacen. ¿Por qué introducimos este tema? Porque al presentarse la guerra de Ucrania, termina en esa discusión de un polo, multipolo, y ya como mínimo se ven dos polos, posiblemente un tercero, pero viene una discusión que están todos involucrados. Sigo gastando en el estado de bienestar, pero ahora tengo un conflicto con la posibilidad de que una potencia avance sobre mí y necesito frenarla. Entonces, todo lo que yo había planificado de bienestar para ese estado, hoy tengo que recortarlo y tengo que volcarme a lo que vimos en la noticia, que es la producción de armamento. Ahora, tenemos que hilar fino, Ricardo, porque ese equilibrio que permitía el estado de bienestar, de hecho, no es que fuera una mala idea, funcionó. Sí, sí. Funcionó durante un tiempo, basado, como digo yo, en dos pies que después parecen ser de barro, pero los dos pies son, como tú alguna vez dijiste en varios programas, el gas barato de Rusia, claro, y obviamente la billetera del Pentágono para el tema de defensa. Claro. Ahora, cuando esas cosas desaparecen... Lo que pasa es que, por supuesto que una guerra es complicada. La guerra de Ucrania no es la guerra, es una guerra regional. El efecto que tiene, y lo hemos hablado muchísimas veces acá, cómo han sido los alineamientos y las visiones, y que les debemos a los escuchas un programa sobre un análisis de Naciones Unidas, en especial Consejo de Seguridad y Asamblea General, porque en la Asamblea General, como cada estado es un voto, hoy la Asamblea General no es la Asamblea General que hablaba Occidente o que piensa Occidente. Más, hoy Occidente, como piensa Occidente, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, como ellos piensan solo ellos, porque la guerra de Ucrania lo que expuso son los posicionamientos de los estados en ese sistema internacional que Malamud al principio hablaba, que decía que era o un desorden o una multipolaridad que podría ir a la entropía, y la entropía es la medida del desorden de un sistema, que es lo que siempre planteamos los realistas, de que el sistema es anárquico, que el sistema funciona por relaciones de poder, y con esos dos elementos el tire y afloje se va dando,
Y por supuesto con el elemento principal que a veces a mucha gente le cuesta separar de las cosas que le gustaría que fueran de lo que son, que el Estado es una creación artificial. Entonces, como es una creación artificial, no tiene moral. Es mentira que tiene moral. Es amoral, porque es artificial. No le pueden pedir a un robot moral. No le pueden pedir. Entonces, a un Estado no le pueden pedir moral. Le pueden pedir intereses, que defienda sus intereses y que internamente trate de tener un estado de bienestar. Que volvemos a lo que estábamos hablando y hay gráficas vinculadas a eso, de cómo el gasto hoy cada vez más se está alejando de la mantequilla y se está acercando más al cañón. ¿Cuáles son los efectos que va a traer dentro de los estados o los grupos de estados en las sociedades democráticas, que no son la mayoría? Porque si uno ve el indicador de democracia a nivel mundial, como saben, hay 17 democracias plenas, nosotros somos una, hay 30, 40 democracias más o menos, y después viene el tendal. De estados fallidos hay como 30, 40. Para un mundo de 195 naciones es poco. Y eso es lo que hay que ver. La democracia no es el concepto principal en el sistema internacional. No, después de 250 años sigue sin serlo. Hay algo que los... Pero vamos a dejarlo para el último bloque. Gracias por la señal, me vino bien. Los dejamos 2 minutos, amigos. A veces me olvido y quiero seguir de largo. Eso es lo bueno de estos temas, que uno pierde la noción. Estamos aquí en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo haciendo La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo. Se lo aclaramos por si alguien le pregunta que está escuchando. Así se recuerda bien qué es lo que corresponde responder, que es la verdad que está con nosotros aquí en la tarde de Radio Mundo haciendo La Hora Global, escuchándonos. Ricardo, hablábamos de esta especie de interpretación de el tránsito hacia qué. A mí me parecía bastante inconducente 2 cosas. Al principio de esta discusión, cuando China empezó a aparecer en los titulares, mucha gente empezaba a preguntarle a todo el mundo, bueno, a ti también, a mí también, vamos a hacer una multipolaridad, polaridad, empezaban a manejar ese tipo de palabras y yo tenía 2 respuestas. En primer lugar, en unos pocos años o décadas, no se sabe eso, porque la historia no nos muestra una evolución tan rápida, nunca. No, aparte... Nunca alguien en determinado momento de 1490 y pico dijo, el lunes terminamos la Edad Media y empieza la modernidad. O sea, no existe eso. No, aparte... a ver... Por un lado, para que termine ya. Dale. Y y una segunda razón para eso es que si vos pasás de una unipolaridad a algo, vas a pasar obligatoriamente por una bipolaridad, aunque sea temporal, transitoria, porque alguien te va a desafiar. Sí. Entonces, no tenés que pensar que ya ese es el diseño definitivo. No, el crecimiento no es instantáneo, pero, a ver, voy a compartir un concepto que presenta Malamud y que yo lo comparto para entender un poco todo este tipo de problemas, porque a nivel geopolítico el recurso humano es importante, lo estamos viendo con información de lo que ha sucedido. O cuando estabas hablando de China tenía un crecimiento anual del 10% porque no tenía nada. Obviamente que después iba a desacelerarse, hoy tiene un crecimiento del 5%, que es alto, pero también tiene el problema de sobreproducción porque tiene pueblos vacíos, ciudades completamente vacías, tiene sobreproducción de productos, hay otro problema que se da en el aspecto comercial, que es la colocación de productos subsidiados porque no saben qué hacer con esos productos, pero también a nivel geopolítico, esa polaridad o el nacimiento de ese nuevo polo que después puede traer un tercer polo o hasta un cuarto polo, uno de los polos que está instalado y que sigue ahí al firme, que es Estados Unidos. La lógica de Estados Unidos desde que nace como Estado, desde que se consolida en su territorio y después se proyecta primero en el entorno. Por eso yo siempre, cuando a veces charlamos de estos temas en las clases, yo digo, el proceso chino es similar al proceso
de nacimiento de los Estados Unidos. Estados Unidos nace en el Atlántico y se expande hacia el Pacífico, se consolida, después de una vez consolidado, sale a ejercer influencia en su entorno. ¿Cuál era el entorno principal? Caribe, y por la guerra con España empieza a entrar en lo que es Oriente. Para poner un orden, la doctrina Monroe fue unos 20 y pico de años después que llegaron al Pacífico. Claro. Es decir, primero llegan al Pacífico. Primero llegan. Pero primero vos necesitas tener seguro tu espalda, y China no tiene seguro su espalda, porque tiene varios problemas graves adentro, pero también la política exterior de Estados Unidos dice, inicia guerras por elección, o sea, no ocupa y se queda con el territorio, pero interviene porque lo necesita para sus intereses geopolíticos. Y China no inicia las guerras. La ambición de China es periférica, es recuperar todo lo que ellos mismos se fueron para atrás. Sí, el siglo de la recuperación. Claro, porque ellos tuvieron esa famosa flota que navegó todo el Índico, que la destruyeron, se encerraron atrás de la muralla, y hasta que no terminó, cuando termina la revolución con Mao, ahí recién se empieza a establecer un poco de orden, pero de un orden con visión rural. Recién en la década del 80 es que empieza ese orden a empezar a crecer, pero sin poder solucionar los problemas con Tíbet, los problemas con la India, con los uigures, con un montón de... Entonces, no le permite salir con fuerza. Lo que sí, por el tamaño que está generando China, obviamente que a todo el entorno, y todo el entorno que estamos hablando, Corea del Sur, aliado de Estados Unidos, Japón, aliado de Estados Unidos, Taiwán. Filipinas, aliado de Estados Unidos, Taiwán, aliado de Estados Unidos, o sea, todos los aliados que sostienen que ese polo puede estar presente ahí, porque 1/3 de sus productos que van y vienen pasan por ahí, entonces necesita custodiar eso. Y otro elemento que se toma como referencia para ver el crecimiento de ese polo es el consumo de petróleo. Hoy Estados Unidos, debido a esa tecnología, y que va en punta con Houston en Texas, que es el centro principal de investigación petrolero del mundo, Estados Unidos hoy no necesita importar petróleo. ¿Por qué? Por el fracking y un montón de cosas. Le pido a Felipe esa misma. Muchísimas gracias. Ahí está. En esta curva que se ve, las importaciones de Estados Unidos en el 95 andaban los 12 millones de barriles, en el 2003, perdón. Y hoy está prácticamente a 1 millón y ya creo que está en cero. En cambio, China, a raíz de todo lo que vos planteaste, de ese crecimiento, esa cohesión, esa desarrollo de estrategia y visión de desarrollo, hoy tiene una gran dependencia de petróleo. Entonces, un problema que no tenía antes del 90, hoy lo tiene. Por eso es necesario su marina, por eso es necesario el famoso collar de perlas, por eso es necesario asegurarse determinados puntos. Y la otra es la lógica de cómo funciona China. China hace arreglos y no le preocupa qué es lo que pasa adentro. Entonces se lleva bien con los hutíes, se lleva bien con Irán. O sea, los dos lugares por donde pasa el petróleo se lleva bien. Felipe nos muestra la 6A, sería la 6A, porque las partimos, te cuento, Ricardo. Bárbaro. Ahí está. Bueno. Ahí vemos cómo, si tomamos el mapa de esa manera, que no está mal, es mucho más realista este mapa que otros que vemos. Vemos, visto desde el norte, podríamos decirlo así, desde el Ártico, cómo China tiene una periferia que no tiene segura. Y vemos así a Estados Unidos con ese concepto que tú hablas mucho en geopolítica, de el concepto de que se considera una isla. Claro. ¿Tá? Es decir, no es obviamente una isla, pero tiene costas aseguradas, tiene un hermano en el norte o un sobrino en el norte y un buen vecino obediente en el sur, claro, por decirlo de esa manera. Los conceptos de Mahan en Estados Unidos calaron muy fuerte porque es la forma de entender cómo puedo yo crecer basado en obtener recursos que no están dentro de mi país. ¿Y qué es lo que le está pasando a China? La famosa ruta de la seda, que sabemos la cantidad de países que están involucrados, en Europa también, en América Latina también, pero básicamente la ruta de la seda lo que está haciendo es asegurar
a China determinados productos que son necesarios para su desarrollo, como son la soja, el petróleo, aluminio, hierro, acero. Todo ese tipo de cosas no las produce adentro. Entonces, nos quedan pocos minutos y vamos a un minutito para América Latina. Estamos en la periferia de la periferia de América Latina. Sí, además ese mapa lo Sí. muestra también claramente. Somos un continente estable. No tenemos problema que desaparezcan los países como pasa en Europa. Que las fronteras son estables. Sí. O sea, no generamos problemas, no generamos inestabilidades, poco desarrollo, pero somos gran productores de cosas que necesitan las grandes potencias y que por algún lado tienen que ir. Como en muchos momentos de la historia, precisamos simplemente generaciones de políticos lúcidos. Recomendamos un libro, 1 minuto, con poquísimos comentarios, te pido, Ricardo. Un libro de Andrés Madlamud, que se llama El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y bellezas de la política. Hace un análisis político contemporáneo muy interesante. A mí me gustó mucho ese libro. Tiene uno que es el abecedario, el diccionario de la política. Muy interesante también, pero para los temas que estábamos tratando ahora, para la gente que quiera empezar a tratar de estos temas, se lo recomiendo, lo pueden conseguir acá, es Capital Intelectual, ya está en su 3ª edición, lo pueden conseguir en cualquier librería de Montevideo, muy fácil de leer y muy entretenido. Y nos vamos, amigos, rumbo a Se hace tarde, esa forma mágica que tiene Eduardo Rivero de sumergirnos en la mejor música del mundo. La música que supimos disfrutar de jóvenes y que tenemos lástima de que nuestros hijos o nietos no puedan tener un contacto directo con ella. Pero ya nos vamos. Oscar nos está haciendo señas del otro lado del vidrio. Tenemos aquí con nosotros a Eduardo Rivero. ¿Y qué tenemos hoy, ¿Cómo Eduardo? les va, muchachos? ¿Andan bien? Bien, por suerte bárbaro. ¿Qué tenemos hoy? A ver. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos, a ver, espera un poquito. Tenemos 4 versiones de distintos temas de Chico Buarque por 4 artistas brasileños distintos. Muy bueno. Beth Carvalho, Joyce, gente zambista que está muy bien lo que hace. Eso por un lado. Después tenemos un Te Cuento, donde yo cuento cómo hicimos un disco de homenaje a Gardel con 3 guitarristas, cómo se arma un trío de guitarras bien a la uruguaya, que es algo muy lindo. Muy lindo. Así que bueno, hay entre otras cosas. Entre otras cosas. Lo único que hay que hacer, Eduardo, es esperar unos minutos. Y ya vas a estar acá. Entramos en calor. Ya entramos en calor. Amigos, muchísimas gracias. Como cada martes y cada jueves a las 15, nos veremos aquí en el Paralelo 35, donde esperamos estar con ustedes. Chao. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.